Aunque los, ay, cómo molesta esta gestión. Bueno, lo que sí vamos a trabajar sin problemas son los tiempos previstos de los expositores. Después ya veremos lo otro. Vamos a comenzar entonces con nuestra amiga Araceli Almaraz, Colegio de la Frontera Norte. Su trabajo de grupo Camesa a Mesichem, Orbia, 6 décadas de fusiones, adquisiciones, etc. Luego se irá Marcelo Rullé. Empezamos con Araceli. Adelante, Araceli. Bueno, hola, gracias. Buenas tardes a todos. Esta presentación que les voy a hacer es sobre un grupo que de hecho ya mencionó en su exposición Jorge Basabe, Grupo Camesa o Grupo Camexa, que es mejor conocido como Mexichem, o era mejor conocido como Mexichem, que llegó a ser la primera multilatina de origen mexicano y que recientemente en 2019 cambió a Orbia. Quiero presentar un escenario general relacionado con las estrategias corporativas, las fusiones y sobre todo apuntar aspectos de la sucesión familiar que me parece muy pertinente y que viene bien a bien con las discusiones sobre todo de las últimas presentaciones. Divido mi presentación en 3 puntos, un poco retomando algunos debates, los antecedentes de las empresas mejor posicionadas mexicanas en el ámbito internacional, en medio de un proceso de internacionalización intensa, para cerrar justamente con la familia del Valle. Entonces, el problema, y me voy a ir muy pronto en esta parte porque es más que nada como este contexto de tanto de reflexión o un poco también teórico respecto a las empresas y los grupos, y que tiene que ver con cuáles son las empresas mejor posicionadas en el mundo, a qué sectores pertenecen, son longevas o nuevas. Y a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos y sí hacer este seguimiento histórico, porque finalmente muchos nombres se van perdiendo, van cambiando, y si nosotros de repente oímos Orbia, no nos suena porque varios años escuchamos Mexichem, y entonces de pronto los nombres, estas etiquetas van cambiando, y entonces nos obliga esto a hacer un seguimiento puntual de los grupos. ¿Cómo estudiarlas? Bueno, podemos acercarnos desde las teorías sobre multinacionales, sobre toda la discusión de empresas en países emergentes, también sobre sectores emergentes, sobre todo las tecnolatinas o empresas dedicadas al software, pero para el grupo que hemos constituido un poco acá en el norte y varios colegas con los que hemos debatido esta y otras sesiones, ya se había comentado en la mañana y en otros momentos lo hemos dicho, nos interesan los grupos, sí, las biografías de los grupos, las regiones, sobre todo estos espacios regionales que van más allá de limitaciones político-administrativas, y sobre todo las familias, que es muy importante y es una marca que va a estar en muchos de ellos. En ese sentido, construir hipótesis en torno a los 3 primeros puntos queda muy bien, incluso considerar los acuerdos comerciales regionales como parte de estos factores externos, pero bueno, que se combinan con lo interno. Aquí. Pero, ¿podrían apagar su micro? ¿Sí? Por favor. Sí, nos vamos a ver o no para lo de los premios. Sí. Gustavo, ¿podrías apagar tu micro? Entonces le das unos 5 minutos pero a las 3. Gracias. Entonces, bueno, tenemos varias guías y varias fuentes, guías metodológicas que podríamos tomar paradigmas globales, los nuevos debates, pero también hacer nuestro propio debate desde América Latina, que creo que es algo pertinente y urgente. En términos de fuentes, pues obviamente los rankings, las tendencias de las multilatinas, pero también se había comentado incluso en la mañana registros de empresas, registros que son públicos, y tratar de hacer un acercamiento hacia las biografías de quienes están encabezando estos grupos, como va a ser el caso de Camexa, Mexichem, últimamente Orbia, y tratar de conocer quiénes son los que están dirigiendo
a estas empresas cuya empresa más icónica va a ser Mexichem, ahora Orbia. El contexto un poco, no me detengo mucho en ello. Sabemos que las empresas más grandes son las que tienen mayor peso en las ventas, son las que tienen mayor peso en el empleo, pero no así en número de empresas. Por lo tanto, pues esto nos obliga a pensar y a repensar, como ya se ha venido haciendo desde prácticamente la década de los 70, finales de los 70, una reflexión sobre cuál es el papel de los países emergentes, obviamente sus empresas, y cómo se van posicionando en este marco de comercio internacional, de competitividad internacional. Aquí se encuentra con nosotros María Inés Barbero, una de las que ha discutido más sobre el paradigma ecléctico y sobre cómo se da esta combinación desde la desregulación, pero a su vez la apertura, los procesos de innovación, estos momentos pausados de las empresas para poderse conectar y hacerse parte de las dinámicas internacionales. Esto es en lo general. Sin embargo, cuando nos metemos a un grupo ya en particular, vemos que además de todos estos elementos, es decir, del mercado, de lo sectorial, empiezan a aparecer aspectos que en ciertos momentos para ciertos grupos, obviamente se van a mostrar en términos de su diversificación, no necesariamente especialización, de políticas que les van a ser muy favorables. Obviamente, en términos de transferencia tecnológica y asociaciones, como lo vamos a ver ahorita, las alianzas productivas, esto que se denomina John Burton, va a ser estratégico. Y yo insisto en el peso de la familia y el control empresarial que tiene la familia en estos grupos. No son muchos, las grandes empresas siguen siendo pocas, las mexicanas y en general las multilatinas realmente son pocas. En 2018 México tenía 28 empresas posicionadas, quizá ahí compitiendo un poco con las argentinas, con Colombia, con Perú, pero en realidad seguimos hablando de pocas empresas y entre las pocas empresas también los grupos siguen siendo los mismos prácticamente desde hace década y media. Aquí tenemos en esta gráfica, ubicada en 2010 en el ranking de acuerdo a América Economía a Mexichem, que surge en 1953. Para 2011 en el ranking aparece ya como el 26 y de pronto un cambio, un salto impresionante hacia el lugar privilegiado, hacia el número 1. Este salto en estos años, que ahorita vamos a ver un poquito por qué, o algo que yo aduzco a por qué se produjo este gran cambio, que tiene que ver con su producción en flúor y con otras asociaciones, sobre todo una estratégica con Pemex. Pero bueno, también Mexichem está entre también lo que el Grupo Expansión denomina como las empresas más globales y que en 2016 la colocaba en el lugar número 6. Los distintivos las características de esta empresa que pertenece a un grupo de empresas de carácter familiar, pues es que estamos hablando de prácticamente 3 generaciones, una huella familiar importante en la mayor parte de este listado, grupos que crecen incluso en etapas de crisis, también ya se comentaba, y en distintos sectores que agrupan distintas divisiones y unidades de negocio. Y eso no va a ser la excepción con el caso de Mexichem, que para el 2012 se ubicaba también en el lugar número 1 de entre las más globales, pero que al cambiar a Orbia, hacer este reajuste interno, y vuelvo aquí al punto de que es factible el cambio de marca, el cambio de nombre, y que realmente esto no ha afectado, sí hizo que bajara en el ranking de las empresas más globales, pasando del primer lugar al lugar número 5 y ahora en el 2021 al lugar número 6, pero con un nivel de globalidad o índice de globalidad muy importante del 22.8 y también teniendo pues una capacidad de generar empleos muy importante. ¿Cuáles son las fases que podrían definir a este grupo o a esta empresa dentro de este grupo familiar? Como vamos a ver,
Yo divido prácticamente 4, una etapa de despegue, una etapa de fuertes fusiones y una etapa de adquisición y diversificación que va a darle paso a nuevas alianzas, sobre todo con Pemex como una alianza dentro de las estratégicas que a mí me parece de las más importantes. En la fase del despegue, bueno, tenemos que la empresa surge en el 53 como Cables Mexicanos, se va a transformar en Aceros Camesa, y de ahí va a empezar ya hacia la década de los 70 la conformación de grupos al interior de esta empresa para llegar a 1997 y como se dan cuenta, o sea, son 40 años, aquí sí corroboramos el paso lento hacia un crecimiento para llegar a la compra de Mexichem y esta alianza estratégica con este grupo francés, French Chemical Group, y después transformarse ya en una nueva empresa. Son 3 etapas iniciales de crecimiento, posteriormente especialización y primera diversificación, para después apuntar hacia una etapa de segunda diversificación. ¿Qué me parece clave a lo largo de estas casi 6 décadas? Que la familia del Valle tiene en su historial empresas emblemáticas, pero que detrás de estas empresas quizá habría que voltear al origen antes de llegar a decir que es una de las empresas más importantes dentro de la producción de cables y tubos de plástico en México y de flúor. Habría que decir que en la década de los 50, cuando surge esta primera empresa de cables, se contactó el fundador Antonio del Valle Ruiz con la firma British Ropes Limited para invitarla a una sociedad mexicana nueva. Esta compañía inglesa pasó a formar parte minoritaria de Cables Mexicanos, contrario a lo que se piensa que a veces las mexicanas podrían ser la parte minoritaria, en este caso no. Y la British Ropes Limited también estaba en un proceso de transformación, ya que habiéndose creado en el 24, resultado de fusión de pequeñas empresas, en el 76 van a empezar a buscar también otras alianzas. Entonces, es una alineación o coincidencias entre contextos diferentes que va a hacer en este primer momento que del Valle de Ruiz va a entrar en contacto con esta empresa extranjera de origen británico y así empezar a tener una importancia en la generación de cables mexicanos en el país. Creo que esta parte va a ser definitoria y aquí se va acumulando conocimiento y redes que van a tener un valor intangible y que le van a permitir posteriormente a las siguientes fases consolidarse ya como un grupo con un peso mucho mayor, sobre todo, como les decía, por haber entrado después de esta primera faceta y de empezar a tener relaciones con grupos externos, empezar a posicionarse en el suministro del cableado de cables en México y de empezar a tener también un fuerte posicionamiento en el mercado nacional y posteriormente con la compra de Mexichem, entrarle ya de manera muy definida a los mercados internacionales, ahora con un nuevo sector que va a ser el químico. A partir de ahí va a empezar, si ustedes ven en el listado de 2003 a 2012, una serie de adquisiciones y esto que también se mencionaba en la mañana por Jorge, estas compras que se van a hacer, estas adquisiciones y cada vez más paso acelerado por una internacionalización, pero a través de las compras. Esto es lo que le va a permitir incluso especializarse, sí, en cables, pero entrar en una etapa de adquisiciones y de globalización a esta empresa. Después va a venir este periodo que yo le llamo a partir de 2013, la segunda diversificación a partir de joint ventures, porque va a entrar ya de lleno a lo que es la petroquímica mexicana del vinilo y empezar también a combinar esta ruta con la parte farmacéutica y también entablando una relación con DuPont Fluor Chemicals. 5 minutos. 5 sí. minutos. Gracias, Mario. Entonces, esta segunda diversificación le va a permitir a Mexichem posicionarse ya de manera contundente en los mercados internacionales
Y de pronto llega 2019 y cambia a Orbia, cambia a Orbia, que actualmente se encuentra como una empresa que depende muchísimo de su fuerza laboral en otros países, con más de 30,000 empleos, pero también de más fusiones intrafamiliares. En 2012 conforma el Grupo Caluz, que va a integrar a las empresas de la familia del Valle y que pues va a seguir los pasos del fundador o de Antonio del Valle Ruiz, que va a estar en el sector industrial, es ex banquero, es propietario. Él va a decir, yo ya cumplí con mi labor, que los jóvenes la continúen, San se acabó. Y por otro lado, el que se enoja pierde. Son 5 sucesores, 3 hombres, 2 mujeres. El mayor, Antonio del Valle, es el que va a ser el más importante, aunque él dice que no, que él simplemente coordina los esfuerzos. Él dice, yo me siento un mero coordinador y mis 2 hermanos que conocen muy bien mis negocios presiden cada uno los suyos y cada empresa es independiente y tiene un CEO con un consejo autónomo. Entonces, dice, nosotros llevamos el control patrimonial de las empresas y las llevamos por donde queremos, acordamos, pero somos independientes. Recientemente, bueno, después del Grupo Caluz van también a entrarle al mundo financiero con esta institución financiera creada, y voy concluyendo, en 2014, que es esta bancaria B por Más, donde siguen vinculados al mundo financiero y que de alguna duda, pues también el padre seguramente tiene que ver con eso. Termino con las sucesiones. Para ellos, para los sucesores, dicen que sí es un proceso importante, pero no siempre tiene que ser el hijo, el sobrino o el pariente. Y ellos en Orbia han dependido de directivos que no son de la familia. También consideran que el proceso de sucesión es algo que nunca acaba y que, al igual que cualquier ser vivo, las empresas se desarrollan, crecen y evolucionan, y que las necesidades también. Por lo tanto, ellos van a seguir evolucionando. Y termino concluyendo diciendo que este grupo, que lleva reorganizaciones, fusiones y alianzas estratégicas, tiene un valor intangible que es el capital social acumulado por las 2 generaciones en los diferentes frentes, y además incluso como representantes de sector, donde quizá el mayor reto, y lo han dicho los sucesores, sean las fusiones, sobre todo con los trabajadores, que cuando ellos van a un país al fusionarse, siempre están como con la expectativa de qué va a pasar con el siguiente dueño. Bueno, yo le dejaría hasta ahí diciendo que el tamaño del mercado es más importante que el de la empresa, que importa el contexto país y el contexto sector, que las adquisiciones para empresas como esta en sectores industriales son muy importantes, y que si bien las empresas del Grupo del Valle no nacieron globales, sí se hicieron globales en muy poco tiempo. Gracias, Mario. Muy bien, gracias por cumplir, Araceli, con el tiempo. Vamos muy bien. Continuamos ahora con Marcelo Rullé, Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Grupos económicos y grandes empresas familiares en la Argentina. Un estudio comparativo de 2 casos emblemáticos. Adelante, Marcelo. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si ahí se ve la comparación. Bueno, básicamente lo que yo voy a mirar y comparar son 2 estudios de caso. En uno de ellos que hice hace ya bastante tiempo, y otro que aún continúo, pero que nunca tuve la oportunidad de compararlos. Así que voy a aprovechar para mirar estas 2 empresas. Una es Siam Ditela, que también se conforma como grupo económico, y la otra es Saluar, que también pertenece a un grupo económico de la familia Madanes, ¿no? Bueno, para plantearlo así muy rápidamente, entonces son 2 empresas familiares que se conformaron como grupos económicos durante el transcurso del siglo XX. Es una mirada de muy largo plazo, porque el origen de Siam es de 1910, y Aluar sigue vigente aún hoy, ¿no? Entonces, lo que estudio básicamente es la trayectoria de Ditela,
La importancia de esta empresa fue la empresa industrial más grande de la Argentina y la empresa industrial más grande de América Latina en el contexto de los años 60, si sacamos a las grandes empresas productoras de petróleo. Y Aluar es una de las empresas más importantes hoy en día de la Argentina y una de las más importantes exportadoras de bienes industriales. Y además es la empresa más grande, o se transformó finalmente, en la empresa más grande productora de aluminio de toda América Latina. Como les digo, esto para marcar un poco la relevancia de los dos casos. Como les dije, la empresa Siam tuvo sus orígenes a principios del siglo XX y allí avanzó en la producción de numerosos bienes metalmecánicos, bienes vinculados al consumo doméstico, básicamente bienes de la línea blanca, heladeras, lavarropas, etc. Y en algún momento incluyó la producción de automóviles, y es una empresa que entró en crisis a mediados de los años 60 para terminar languideciendo durante el resto de la década del 70 y quebrar definitivamente en los años 80, ya bajo control estatal. Por su parte, Aluar, en cambio, fue una empresa impulsada directamente por un proyecto estatal, por un proyecto militar, que se licita para producir aluminio a fines de los años 60 y queda en manos de una familia empresaria, hasta ese momento no dedicada a ese negocio, sino básicamente a la producción de neumáticos. Bueno, digo, bueno, ambas experiencias están en etapas diferentes del proceso de industrialización en la Argentina y permiten, en todo caso, la riqueza de esto es indagar en las estrategias empresariales, en los procesos de integración y diversificación y la dinámica y problemas de la gestión familiar, que es en donde quiero de algún modo hacer foco si tengo tiempo para poder explayarme en eso. Bueno, la aplicación del método comparativo, no voy a entrar en una cuestión metodológica aquí, desde el blog para acá, digamos, tratar de plantear algunas similitudes y algunas diferencias en los casos. Entre las similitudes, bueno, esta idea de que son empresas familiares, grandes empresas, digamos, entre las más grandes empresas nacionales, cada una en su etapa, se conforman como empresa única y se van transformando en grupos económicos, van adosando nuevas empresas con vínculos jurídicos relativamente estables, y son empresas muy exitosas durante medio siglo, ¿no? Es decir, entre 1910 y 1960 el caso de Siam, entre 1970, 71 y 2020 en el caso de Aluar. Ambas contaron con apoyo estatal, aunque con diferente naturaleza de apoyo estatal, que ahora vamos a ver en qué consistió, pero es una variable fuerte, digamos, y a considerar. Y ambas intentaron en algún momento de su trayectoria un intento de profesionalización de su gestión, manteniendo el control familiar. Hasta ahí, digamos, algunas de las grandes similitudes, y nos podemos focalizar entonces en las diferencias entre Siam y Aluar. En primer lugar, son dos momentos de industrialización argentina bastante diferentes, ¿no? Bastante diferentes. En el caso de Siam se inicia, digamos, en la década del 10 y tiene un gran despliegue en el contexto de los años 20 y sobre todo en los años 30 durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y alcanza su cenit hacia los años 50 con un proceso fuerte de expansión. Lo significativo es que entra en crisis dentro de ese modelo de sustitución de importaciones aún, es decir, en los años 60, antes de que se produzca un corte, digamos, de esa estrategia o de ese modelo de acumulación en la Argentina y otros países de la región. Podríamos situarlo a mediados de los años 70, 80. En el caso de Aluar, es como uno de los grandes proyectos de la última etapa de la industrialización por sustitución de importaciones a fines de los años 60, con una lógica diferente, vinculada en gran medida a la expansión del mercado externo, y en un contexto de caída o de pérdida de peso relativo del sector industrial en la Argentina. Es decir, si uno se ubica en 1970 ahora, la industria fue perdiendo peso, pero esta empresa va ganando participación y posiciones en el mercado local y en el mercado internacional. Eso es muy importante porque es el contexto para pensar luego en las estrategias y tratar de pensar o reflexionar en términos precisamente de tipo comparativo, ¿no?
La producción también, obviamente, vinculado a estos dos momentos, son en sectores diferentes. Una, digamos, en el caso de Siam, está vinculada a la producción fundamentalmente para el mercado interno. Digamos, una producción bastante diversificada, por otro lado, y con una tecnología adaptativa, en algunos casos con patentes, con empresas extranjeras, y que en algún momento entran en cierta obsolescencia frente a las empresas extranjeras y a otras empresas que empiezan a participar en el mercado doméstico. En el caso de Aluar, ya es una tecnología, se compra llave en mano, es una tecnología madura de uso internacional y competitiva a nivel internacional, y es la misma tecnología que sigue utilizando hasta hoy en día, más allá de algunos ajustes o ampliaciones, ¿no? Y esto, en definitiva, también está vinculado a los dos mercados diferentes. Decíamos, un mercado interno, para el caso de Siam, con limitaciones que van a marcar diferentes estrategias, y fundamentalmente Aluar pensada inicialmente para el mercado interno, o un mercado interno en proyección, que luego no se verifica, pero que sale a exportar, ni bien puede hacerlo muy tempranamente, y se transforma en el principal renglón, digamos, de sus ventas y colocaciones de su producción, las colocaciones en el exterior, ¿no? Digamos, siguiendo con las diferencias, las estrategias disímiles. Bueno, en el caso de Siam, una fuerte diversificación, sobre todo en el contexto de los años 30 y aún más en el contexto de los años 50, que están definidas en gran medida precisamente por los límites de ese mercado interno. Así como ese mercado interno no tiene unas posibilidades de expansión, lo que hacen es abrir nuevas empresas en rubros relativamente vinculados a su rubro principal. En el caso de Aluar, digamos, es el grupo inicial que toma la empresa dedicada a la producción de neumáticos, como dije anteriormente, directamente se pone en un nuevo rubro y termina siendo la empresa más grande del grupo económico, y se mantiene, digamos, en la producción de aluminio primario con alguna estrategia de diversificación en el mercado interno con producción de elaborados, pero básicamente mantiene su núcleo central de negocios. Lo otro que me parece muy interesante es la diferente respuesta a los desafíos tecnológicos, que está en definitiva también vinculado al embate de las empresas extranjeras. Fundamentalmente, digamos, lo que hace Siam es acuerdos con empresas norteamericanas de patentes en el contexto de los años 30 y los años 40. Cuando viene la oleada de inversiones extranjeras de fines de los años 50, durante la estrategia desarrollista del frondicismo, lo que Siam hace es dedicarse también a producir automóviles, ¿no? Y esta apuesta a la producción de automóviles es hackeada precisamente por la llegada de las empresas extranjeras, y la empresa sufre mucho a tal punto que tiene que cerrar la planta de automóviles después de unos años, y sufre mucho también en algunos otros rubros los avances tecnológicos que traen las empresas extranjeras en la producción de distintos bienes vinculados al mercado interno, básicamente en la producción de productos vinculados al uso doméstico, ¿no? Así que allí la estrategia de la empresa es de algún modo defensiva, y finalmente tiene que venderle a las empresas extranjeras alguna de sus plantas. En el caso de Aluar, la presión de las empresas extranjeras se va a dar después del proceso de desregulación, básicamente en el contexto de los años 90, y lo que va a hacer es una serie de acuerdos con las empresas extranjeras para preservar parte del mercado interno, pero en gran medida su estrategia va a ser despegarse de ese mercado interno y seguir apostando cada vez más a el mercado internacional. Respecto, decíamos, la orientación del apoyo estatal, bueno, Siam tuvo un apoyo importante de la demanda de empresas estatales para su producción, bienes, por ejemplo, equipo, surtidores, etcétera, para YPF o para ferrocarriles, bienes para ferrocarriles.
Pero, digamos, el grueso del apoyo va a estar cuando la empresa entra en crisis, un apoyo financiero para mantener a la empresa en funcionamiento, que finalmente la va a terminar llevando a que el Estado adquiera el control definitivo de esa empresa a principios de los años 70, precisamente cuando Aluar está en su momento de inicio. En el caso de Aluar es un apoyo estatal totalmente diferente, es el apoyo de la promoción estatal con políticas de tipo crediticia, con desgravaciones sin positivo y con una serie de obras de infraestructura, central hidroeléctrica, puerto, etcétera, que le permiten a la empresa tener competitividad internacional, ¿no? 5 minutos, Marcelo, 5 minutos. Perfecto, entonces me voy a meter un poco más en las modalidades de gestión, pero ya podemos anunciar que hay finales diferentes, una empresa que entra en crisis o que quiebra, digamos, y una empresa que se mantiene exitosa, al menos hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces, voy a meterme un poquito más en detalle respecto a la gestión familiar y a los procesos de profesionalización. En el caso de SIAM, la empresa encara un importante proceso de reestructuración en varios planos a partir de 1960, tratando de tener una organización más racional después de un proceso fuerte de expansión inicial en muchos rubros. La idea es generar una mayor descentralización del poder de decisión, y conformar una serie de holdings intermedios, digamos, con las empresas. Estamos hablando de más de 30 empresas en ese contexto. Aparece la recesión industrial de 1962-63 y dificultades financieras para la empresa que la obligan a profundizar y redefinir ese proceso de racionalización, ¿no? La idea de los directivos en ese momento es en reducir a no más de 4 empresas el complejo. Y ahí se hace todo un proceso de reorganización que se llama Operación Nitidez, digamos, tratando de pasar las tenencias accionarias de las empresas que se habían conformado a una empresa madre, una empresa controlante que se reservaría las funciones de asesoramiento, de asistencia financiera y coordinación de las actividades de las empresas asociadas, ¿no? Parte de ese proceso finalmente es la venta de la planta de producción de automotores a una empresa extranjera que es Kaiser, ¿no? Y es evidente que toda esa reorganización jurídica, operativa y financiera termina por eliminar las actividades en las que la empresa no había conseguido posiciones de liderazgo, mientras concentraba en Siam Vitela Limitada, madre, todas las que hasta ese momento habían sido desarrolladas en las empresas subsidiarias. Y ahí se organiza una estructura divisional. Se arman 6 divisiones, ¿no? Vinculada a la producción de tubos, a la producción electromecánica, vinculada a la producción para la industria proveedora, a la industria automotriz, a la división electrodoméstica, a la producción para máquinas y equipos para YPF, para la petrolera estatal, y una división internacional, porque ya a esa altura SIAM tiene 3 empresas en Brasil, Chile y Uruguay. Junto con esto se da una revolución organizativa, digamos que implica una transformación de la estructura de dirección de la empresa, ¿no? Es decir, la empresa había crecido, pero solo mantenía una estructura familiar tradicional, paternalista de funcionamiento. Entonces la idea fue incorporar, se contratan los servicios de una empresa norteamericana, experta en conducción de empresas en Estados Unidos, y conformar un staff de especialistas. El problema es que ese staff de especialistas teóricamente era asesor, pero empieza a tener conflicto con la línea y con las formas de organización tradicional de la gestión, a tal punto que finalmente dicen, bueno, vamos a hacer una especie de síntesis. Para ese momento ya Guido Ditela, el hijo del fundador, está a cargo de la empresa, que combine la idiosincrasia de la estructura familiar paternalista argentina con las teorías modernas de gestión. El problema es que todo esto se da ya en un contexto de crisis económica, de crisis financiera, y se presenta como bastante tardío. Lo interesante en este caso es que eso también va a inhibir, digo, es la primera empresa que hace este proceso nacional, digamos, grande, que inicia este proceso y va a inhibir desarrollos similares de otras empresas en ese contexto en la Argentina.
Y ya para terminar, en el caso de Aluar, digamos, en una PATE, que era la empresa de capital nacional que había creado Leiser Madanes en la década del 40, dedicada a la producción de artículos de caucho y después de neumáticos, deja, digamos, muere, digamos, y la empresa queda a cargo de sus hijos. Uno es ingeniero, Manuel Madanes, y otro es contador. Pero el problema es que entre ellos tienen mucho conflicto por precisamente las estrategias de diversificación que quiere llevar adelante Manuel Madanes. Digamos, ya para 1960 es una empresa exitosa, con ganancias muy elevadas, y con un conglomerado coordinado precisamente a través del entrecruzamiento de directores, reforzado por lealtades, lazos familiares, etcétera, ¿no? Y es en ese contexto que surge esta oportunidad de negocios nueva, que es la licitación que se genera para fabricar este aluminio, y Manuel Madanes se mete, digamos, en ese rubro con el apoyo de algún sobrino, etcétera, ¿no? Luego la empresa tiene un problema de interdicción porque es investigada por el contrato que hace con el Estado, la familia es desplazada, pero después con la reapertura democrática en 1983 vuelven al cargo la familia tradicional. Y allí aparece algún cambio de gestión, digamos, en términos familiares, de puja entre las distintas partes de la familia, entre primos, sobrinos, etcétera, de forma tal que se va a ir reposicionando Daniel Friedenthal, uno de los hijos de una hermana de Manuel Madanes, y luego Javier Madanes Quintanilla, que compra una parte de acciones remanentes que había y se transforma en el principal accionista. Y todo esto se da en un contexto donde precisamente están luchando contra las empresas extranjeras, en el contexto de los años 90, y allí intentan impulsar un nuevo estilo de management, digamos, que privilegie precisamente el profesionalismo y evitase que la familia incidiese en la gestión de los negocios una vez definidas las líneas más estratégicas que ratificaban la vocación industrial del holding, concentrándose en sus objetivos de largo plazo, etc. También se contrata un controller externo, como en ese contexto hacen varias empresas ya grandes en la Argentina, y se entrega una consultora a los estudios de reorientación y de reestructuración, que son exitosos y que permiten, digamos, darle una nueva vida, digamos, a la empresa en el contexto de los años 90 y avanzar en nuevos proyectos de inversión y de ampliación. Un minuto, Marcelo, un minuto. Organizados en el contexto internacional. Las disputas familiares siguen, ¿sí? Pero las disputas y controversias internas, una constante en esta familia de los inicios de Aluar, donde jugaron un papel muy activo en todas las decisiones del grupo, pero, digamos, esa escasa cohesión familiar no fue lo suficientemente importante como para trabar finalmente la gestión empresaria. En el caso de Ditela no hubo este conflicto familiar, pero el proceso de profesionalización no pudo completarse por las propias resistencias internas de la estructura jerárquica que se había establecido antes y por las dificultades financieras de la empresa, que para ese entonces consumían toda la atención. Entonces, digo, son dos casos en apariencia muy disímiles, pero, digamos, la aplicación del método comparativo permite reponer en gran medida el contexto macroeconómico y la relevancia de las estrategias empresariales para pensar un poco lo que ocurrió con estas empresas, ¿no? Y esto parece ser más fuerte, digamos, en la explicación global que la naturaleza específica de la gestión en un sentido más estricto. Pero bueno, esto es para desarrollarlo, por allí debería cortar yo de acuerdo al tiempo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por el esfuerzo. Araceli, ¿qué hacemos? ¿Pasamos a al otro sitio ya en este momento? Sí, por favor. Tenemos ya habilitado el nuevo sitio. Nada más confirmen que sí les ha llegado a su correo electrónico el link. María Inés, te envío yo el link directo y a Carlos Dávila, se los envío por correo electrónico. A Carlos Marichal seguramente sí le llegó porque está en otras actividades de la AME. Por el chat, no ha llegado por el chat ya lo envié.
Ah, bueno, muy bien. Ya lo envié por acá. Lo podrías enviar de nuevo porque no sé dónde quedó ahora. Sí, sí, ya ahora lo envío. Permítame un segundo en lo Ya que que hacemos. Si lo tenés, si no, voy al mail. Sí, 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 Araceli, sí. me ha llegado correo. Ya te ha llegado correo. Sí, pero de No todos ha modos llegado, no ha llegado, no. no ha llegado. A ver. ¿Es por Blue Sí, Jean? aquí ya llegó, sí es por Blue Jeans, ya me llegó a mí, AME México, jornadas, aviso sobre mesa 7, pero no se me vayan los que no tengan el... Ahí Andrea lo subió al chat. perfecto, es que yo estoy buscando Como acá. era Blue Jean, me descolocó un poquito, pero ya estoy. Sí, le pueden picar aquí en el HTTPS y ahí nos vamos directo. ¿Vale? Nos vemos entonces ahí.